Capítulo 1. El salón de registros en Ayacon fue cerrado al público. Entre las pilas de archivos, en una estación de trabajo donde había sido instalado siguiendo la tradición y la práctica de su clase, había un supervisor llamado Orion Pax. Había sido derivado a la red de comunicaciones que invisiblemente abarcaba todo Cybertron y que se encargaba de monitorizar y grabar todas las comunicaciones que pasaban a través de la red. Aquellos que cumplían ciertos criterios eran escuchados, anotados, categorizados y guardados en diferentes sectores de la red de datos. Como el resto de la gran ciudad de Ayacon, el salón fue construido en una aleación de oro en un estilo arquitectónico curvo que predominaba en toda la ciudad. Los arquitectos de Ayacon habían favorecido la construcción de edificios monumentales terminados en formas cónicas, dando la sensación de querer despegar. La ciudad entera era un monumento a las aspiraciones, solo que no había aspiraciones entre los cybertronianos. Habían nacido en una clase, un lugar que debían mantener para toda su vida. La civilización de Cybertron existía en un perfecto estasis. Había sido así desde milenios. Ayacon era en algunos aspectos el recuerdo de la cultura cybertroniana, que no existía en los bancos de memoria de ningún cybertroniano existente. Dentro del salón de registros existía otro tipo de estasis. Orion Pax había estado a cargo del seguimiento de la historia de Cybertron, desde la era mitológica de las batallas entre los 13 Primes a través de billones de ciclos, hasta las recientes transmisiones de las últimas bandas. Todo estaba aquí. Todo había sido categorizado, almacenado, indexado y referenciado. Después de eso, excepto cuando el Alto Consejo o cualquier otra autoridad tenían interés en alguna amenaza al orden cívico, la siempre creciente colección en el salón de registros era ignorada. Una vez, o así lo entendió Orion Pax al leer las viejas grabaciones, la civilización cybertroniana había tenido contacto con gente de otros planetas alrededor de las estrellas, a través de una red de puentes espaciales construidos con una tecnología hacía tiempo abandonada. Poblaciones de cybertronianos en planetas lejanos mantenían el contacto con Cybertron, Giganton, Velocitron, incluso el Hub fueron alguna vez parte de una mejor cultura cybertroniana. Ahora, todos los puentes espaciales habían sido derrumbados hace tiempo. El último de ellos, que colgaba en los cielos entre las dos lunas y el cinturón de asteroides, no había sido usado desde hace mucho, mucho tiempo. Incluso Orion Pax, que podía rebuscar cualquier dato en los registros de Teletran 1 y la red de datos, no estaba seguro de cuánto tiempo había transcurrido desde que había sido usado por última vez. Ahora un cibertroniano como Orion Pax no iría a las estrellas. Él no lucharía por los grandes ideales de los Primes. Un cybertroniano como Orion Pax monitorizaría, evaluaría y catalogaría las transmisiones en la red, porque eso es lo que un cybertroniano de su clase haría. Otras clases construirían e investigarían, gobernarían, harían leyes o lucharían en la arena de gladiadores. Desde allí, por más extraño que parezca, vinieron algunas de las transmisiones más interesantes que Orion Pax había escuchado últimamente. Él no era un gran seguidor de la arena, pero hasta él conocía al campeón más reciente, Megatronus. Todo un reto asumir ese nombre. No cualquier robot podía llevar el peso de uno de los 13 Primes, cuyas gestas todavía resuenan a través de los megaciclos de historia. Este Megatronus no había perdido ningún combate desde sus inicios en la arena. Los gladiadores empiezan sin nombre, y la gran mayoría terminan sin él. Megatronus había reclamado no solo un nombre, sino un nombre que podía captar la atención de incluso aquellos que pretendían no prestar atención a estos entrenamientos tan desgraciados como las luchas de gladiadores. La visión de dos o más cybertronianos desgarrándose entre ellos era algo con lo que muy pocos admitirían divertirse. Sin embargo, las fosas en los niveles interiores de Kayon fueron uno de los destinos turísticos cybertronianos más populares, y la red
estaba llena de emisiones y retransmisiones de los diferentes torneos que constantemente se disputaban. La única industria que podía rivalizar con las luchas de gladiadores era la recuperación y la reconstrucción. Los ingenieros mecha, cirujanos de esa ciudad, y de su rival en gladiadores, Slaughter City, no tenía igual. Los combates en la arena estaban prohibidos en todo lo largo y ancho de Cybertron, pero el Alto Consejo, en su gran sabiduría, entendió que una población confinada necesitaba alguna salida. Así que las fosas de Kaon, que habían comenzado mucho tiempo atrás como una diversión de los trabajadores en las grandes fundiciones, estaban ahora fuertemente arraigadas, aún al estar técnicamente prohibidas por las leyes cybertronianas. En Slaughter City era más de lo mismo. Así que era extraño que Orion Pax estuviese escuchando y viendo argumentos filosóficos de Kaon y Slaughter City, y estos venían del más grande de los campeones ilícitos de las fosas de Kaon, Megatronus. Las transmisiones eran fragmentadas y distorsionadas, procedentes del fondo de las entrañas metálicas de Kaon. Entre los niveles inferiores y los receptores de la red, habían muchas interferencias debido a los procesos industriales que impulsaban Kaon. Y, según Orion Pax, a la civilización cybertroniana. Nada podía ser creado sin las materias primas refinadas. Eso pasaba en Kaon y en los páramos que se extendían hasta las mesetas de Hydrax. Mientras que aquellos páramos alimentaban las necesidades de Cybertron, el Alto Consejo haría la vista gorda sobre las fosas de los gladiadores. Orion Pax preguntaba cuánto tiempo duraría aquello. Escuchaba la mayoría de transmisiones de Megatronus, mientras sus dedos rondaban sobre la interfaz en donde la catalogaría. ¿No están todos los cybertronianos hechos del mismo material? Mis aleaciones son las mismas que las del cuerpo de cualquier miembro del Alto Consejo. Y mis lubricantes son los mismos que lubricaron las articulaciones de los mismísimos 13. La voz de Megatronus sonaba como las grandes máquinas en las fábricas de Kaon. Orion Pax releyó la lista de cybertronianos de su misma clase. Todos ellos debieron pasar sus carreras monitorizando, catalogando, alimentando las vastas bases de datos de Ayacon. Así había sido la civilización de Cybertron desde antes de la creación de Orion Pax. Y sin embargo, estaba hecho de los mismos materiales que los archivistas Alpha Trion o cualquier otro miembro del Alto Consejo. ¿Debería un consejo pasar su vida monitorizando transmisiones? ¡Somos individuos! ¡Una vez fuimos libres! La voz de Megatronus resonaba en la cabeza de Orion Pax. ¿Qué pensarían sus compañeros supervisores si pudiesen oírlo? Ellos reportarían estos mensajes en un nanokick. Eso es lo que harían, pensó Orion Pax. Como respuesta, Megatronus dijo: El Alto Consejo, si me escuchara ahora, me convertiría en escoria. No lo duden. Quizás estén escuchando ahora. Si desaparezco, continúen mi trabajo. Soundwave, tú y Shockwave lo harán. Ustedes son mis tenientes de confianza. Una segunda voz apareció. ¿Tenientes? ¿Ahora es el general de un ejército Megatronus? Orion Pax escuchó de nuevo. Analizó la nueva voz. No era ni Soundwave ni Shockwave. Los había escuchado antes y tenía grabaciones y entradas de la base de datos de cada uno de ellos. Pero esta nueva voz no estaba en el índice que mantenían asociado a Megatronus. ¿Quién era? No era parte del trabajo de Orion Pax investigar. Él monitorizaba, observaba, grababa. Los investigadores eran de otra clase. Sin embargo, sí podía reportarlo a Alpha Trion, el capataz. Orion Pax tomó muestras de la voz y dedicó unos siglos a realizar un informe. No serviría de nada presentarse delante de Alpha Trion sin un buen motivo y la prueba que lo demostrase. El archivista de Ayacon, Alpha Trion, era mucho más viejo que Orion Pax.
quien había oído historias que decían que él existía desde la gran era de la expansión alimentada por los puentes espaciales, el punto más alto de la civilización cybertroniana. ¿Cómo debió haber sido eso? El ser capaz de cabalgar a través de los puentes dimensionales hacia otras estrellas. Orion Pax, dijo Alpha Trion. ¿Qué te trae aquí para interrumpir mi trabajo? Busco consejo, contestó Orion. Activó la grabación de Megatronus. Alpha Trion soltó el viejo estelite que utilizaba para hacer las entradas en el único libro que había en su escritorio. El archivista de Iacon tenía bases de datos y un sinfín de registros de todo lo que había pasado en las historias de Cybertron. Sin embargo, eligió un estelite y un libro como su interfaz. Como muchos de los antiguos cybertronianos, Orion Pax sabía que Alpha Trion era un excéntrico. Cuando las grabaciones terminaron, en un altavoz de la pared, y Alpha Trion se tomó el tiempo para tomar su estelite del escritorio y pensar en varias posibles respuestas, el archivista dijo: Megatronus, ¿por qué se ha llamado como un ser mítico?, preguntó Orion Pax. Si las viejas historias son verdad, Megatronus creyó hasta el final que iba a ser reivindicado, dijo Alpha Trion. Creía estar haciendo lo correcto, incluso cuando sus métodos destruyeron a la mayor parte de los que profesaban creer. No es muy aconsejable si estás planeando una revolución, dijo Orion Pax. Con una sonrisa apagada en su rostro, Alpha Trion se puso de pie. Por supuesto que no. Pero a lo mejor no es el único ejemplo a ser tomado de las obras de Megatronus. ¿Quién es este presuntuoso? Ha sido gladiador en Kaon, como en todos ellos. Empezó sin nombre, un obrero que usó la arena como una forma de conseguir la gloria. Nunca había perdido, y su fama ha crecido hasta el punto de que no solo muy pocos gladiadores lucharían con él, en 1 a 1. Ahora parece que no le basta con ser el mejor gladiador de Kaon. Tiene ambiciones mayores. ¿Ambición?, resonó Alpha Trion. Eso no es una cualidad deseable de un cybertroniano, como sabes. Quedó en silencio, y Orion Pax pensó que había detectado un tono melancólico en la voz del archivista. Esperó, y después de varios siglos, Alpha Trion volvió a hablar. Vuelve a tu puesto, Orion Pax. Continúa escuchando. Cuando sepas qué trama Megatronus, vuelve a mí e investigaremos a fondo.